Hola amigos, hola amigas, bienvenidos una semana más a nuestra cita en estos días extraños. La semana pasada, cuando hablábamos del volcán de Yellowstone, concluía diciendo que la mayor parte de las cosas que nos preocupan nunca llegan a suceder, y es una idea en la que me gustaría ahondar un poco, porque cuántos y si esto y si lo otro nos quitan el sueño a diario. Preocuparse es humano, qué duda cabe, y es incluso beneficioso. Es una herramienta que nos ha dado la evolución. Pero hay hasta estadísticas al respecto. Según la Universidad Estatal de Pensilvania, el 91% de las preocupaciones de las personas no se hacen realidad. Esta conclusión la sacaron a raíz de un estudio de personas que tenían ansiedad generalizada y que, bueno, tenían que registrar en un cuadernito todas las cosas que les preocupaban, que en su caso podían ser muchas. Pues en muchos casos ni una sola de las cosas que se plasmaban en ese cuaderno llegaban a sustanciarse en la vida real. Y si no, hagamos un poco de introspección. Intenta recordar las cosas que te preocupaban hace apenas unos años. ¿Se han cumplido? ¿Había motivo para tanta preocupación, tanto desvelo, tanta ansiedad? Seguramente en la mayor parte de las ocasiones no. Y sin embargo, cuánto sufrimiento inútil a raíz de esas preocupaciones, ¿verdad? Básicamente porque encima la mayor parte de esas cosas, de esas preocupaciones, residen o en el futuro, que nadie sabe cómo va a ser, o en el pasado, que eso sí que tiene delito, porque eso sí que ya no hay quien lo cambie. Al final es como el célebre cuento de la lechera, pero justo al revés. En vez de hacer fantasías sobre futuras fortunas que nunca van a llegar, las hacemos sobre futuros infortunios que tampoco van a llegar. Y ojo, yo soy el primero en decir que mantenerse alerta no solo es bueno, sino es vital y es uno de los grandes regalos que nos ha hecho la evolución. Pero todo en su justa medida. Si, por ejemplo, notas algo raro en tu salud, está muy bien acudir al médico. Primero porque probablemente no va a ser nada. Y si es algo, cuanto más a tiempo y antes se revise, pues muchísimo mejor. Lo que no tiene absolutamente ningún sentido es tirarse una semana o un mes, o vaya usted a saber cuánto tiempo, angustiados y pensando que poco más o menos tenemos un pie en la sepultura. Y no es algo precisamente fácil, porque ahora mismo que vivimos en una era en la que absolutamente toda la información del mundo está en nuestras manos, caramba, toda esa información en el fondo no hace sino generarnos nuevas preocupaciones, el cambio climático, la carrera armamentística, la polución, los diferentes problemas de salud que genera el estilo de vida actual. Hasta el mismísimo volcán de Yellowstone puede llegar a preocuparnos. Y tampoco es eso. Había una frase que no por ocurrente es menos cierta, y es aquella que decía: si tiene solución, ¿por qué te preocupas? Y si no tiene solución, ¿por qué te preocupas? Las cosas que están en nuestra mano, pues no hay que darle vueltas a la cabeza estérilmente. Hay que intentar ponerles solución y actuar.
Y las cosas que no, bueno, las cosas que no es que no. Y solo cabe intentar adaptarse y tirar para adelante. Pero que yo sepa, preocuparse, lo que se dice preocuparse, pasarse las horas muertas en la cama con los ojos como platos, dándole vueltas una y otra vez a vaya usted a saber qué tema, eso jamás ha ayudado a nadie en absoluto. Parafraseando al bueno del maestro Yoda, hazlo o no lo hagas, pero no te preocupes. Porque además, sea lo que te preocupa, cuanto más te preocupes, más lejos estás de la solución. Serás como ese conejo deslumbrado por las luces del automóvil que se abalanza sobre él y él no puede hacer otra cosa más que mirarlas paralizado. Corre, agáchate, salta, lo que sea, pero deja de mirar ya las luces. Porque insisto en el dato que te daba al comenzar. La inmensa mayoría de las cosas que te preocupan no van a suceder. E incluso ese mínimo porcentaje de cosas que te pueden preocupar, te aseguro que son mucho peores en tu imaginación que en la realidad. Comenzamos. This ain't no place for no hero. This ain't no place for no better man. This ain't no place for no hero to call home. While there is still no word on a cure for the virus, government officials report the virus is not airborne, but can be transferred through contact with blood and other bodily fluids. The virus seems to be making people uncontrollable. Somos misterio. Somos curiosos. Somos diferentes. Somos libres. Somos provocadores. Somos Dex. Yo soy Dex. ¿Y tú? ¿Eres Dex? Es curioso cómo la celebración de Halloween ha calado en España en muy poco tiempo. Daría para una reflexión y desde luego yo no voy a ser quien lo censure ni muchísimo menos. A fin de cuentas bastante triste, bastante estresante es la vida cotidiana como para renunciar a cualquier momento, a cualquier oportunidad de hacer algo divertido. Son cosas de la globalización, aunque tampoco deberíamos olvidar que nuestro país tiene una riquísima tradición, no tan vistosa y desde luego no tan divertida como Halloween, pero una tradición ligada a la celebración del Día de Todos los Santos. Pero ya hemos dejado Halloween atrás, habéis pasado unos buenos ratos, la economía se revitaliza, se venden disfraces, los bares de copas hacen una buena caja, hasta los que se dedican a los dulces tienen un extra. Y una buena forma de celebrar Halloween aquí y en Estados Unidos y prácticamente en cualquier sitio es ver películas de terror. Hace unas semanas dedicamos este espacio a las películas de terror basadas en hechos reales. Y os avisé que quedaban bastantes en el tintero. Y además, pues a través de lo que me decís, a través de vuestro feedback, descubrí que os había encantado el tema. Así que juntamos esos factores. Ha sido Halloween, queda bastante material de el que hablar y el tema os gusta. Y oye, ¿por qué no? Vamos a hacer la segunda parte. Vamos a seguir hablando de películas de terror que están basadas o que tienen un fundamento en hechos reales. Vamos a abrir un poquito la temática
y vamos a descubrir unas cuantas historias más que nos demuestran que la realidad no tiene nada que envidiar a la ficción, aunque a veces sería mucho mejor que no fuera así. Bueno, este ha sido el caso más difícil en mi larga carrera. ¿Sabe lo que le pasa al señor Elme? Es increíble. Cientos de personas han sido devoradas por ese monstruo sin forma. ¿Qué era? ¿De dónde venía? ¿Del espacio? ¿Quién puede saberlo? Lo detuvimos. La cosa se lo tragó. Bueno, lo detuvimos aquí por un simple proceso ¿Qué se lo químico. tragó? Por el sistema de enfriamiento de una pista de patinaje sobre hielo y por la cooperación de todos los vecinos que se unieron en un momento de peligro. Si no lo hubiéramos detenido, esta cosa, yo la llamaría Blob, podría haber devorado a América o tal vez a todo el planeta. Mis ayudantes y el pueblo han hecho... Cuesta trabajo imaginar que una película tan de serie B, tan mala, las cosas como son, tan surrealista como The Blob, la masa devoradora o la mancha voraz, dependiendo del país, pueda tener algún encaje con la realidad. El argumento es que una masa gelatinosa alienígena aterroriza a una pequeña ciudad de Pensilvania y se hace más grande y más agresiva según va devorando a la gente por completo. Por cierto, que esta película es el debut fílmico de Steve McQueen, lo cual nos demuestra que malos principios pueden llevar a grandes finales. El hecho real ocurrió en 1950, el 26 de septiembre, en Filadelfia. Dos policías de patrulla vieron lo que parecía un extraño paracaídas flotando en el cielo y cayendo a tierra, así que condujeron hasta el sitio del aterrizaje y se encontraron con algo que era una mancha gelatinosa de 2 metros de diámetro, de color púrpura, llena de unos cristales extraños y que desprendía una neblina. Uno de los policías se atrevió a tocarlo y en su mano quedó un residuo pegajoso e inodoro. Si hubiese sido en la película se lo hubiese tragado entero. Y en esas estaban viendo qué hacían con esa cosa extraña, pero no tuvieron que debatir mucho porque 25 minutos después se había disuelto por completo. Ya no quedaba nada. Hubo una pequeña investigación del FBI, pero como no había nada que investigar, aquello se cerró con un pequeño interrogatorio a los agentes y nada más. Ustedes me conocen, saben cómo me gano la vida. Yo les traeré a ese animal, pero no será fácil, es un mal bicho. No es como ir a la laguna a pescar cangrejos o pescadillas. Ese tiburón te come entero. Una sacudida, una dentellada y para adentro. Hay que actuar deprisa si queremos que vengan los turistas para que ustedes no pierdan sus negocios. Pero no va a ser agradable. Yo valoro mi cuello en bastante más de $3.000, señores. Puedo encontrarlo por 3.000, pero capturarlo y matarlo por 10.000. Así que decidan ustedes. ¿Prefieren seguir vivos y pagar o quieren ahorrar y vivir de la asistencia social? Y vamos con una de las grandes películas de todos los tiempos, Tiburón. Tiburón está basada en un hecho real, un hecho que conmocionó a la opinión pública norteamericana y que se convirtió en parte de la historia de ese país. Ocurrió en Nueva Jersey entre el 1 y el 12 de julio de 1916. 5 ataques producidos por un misterioso escualo que arrojaron un saldo de 4 víctimas mortales y un herido. Todavía a día de hoy se debate sobre la identidad
del misterioso atacante, aunque el consenso afirma que se trataba de un tiburón blanco. Hay otras teorías, incluso se ha dicho que podía haber sido una orca. Se cree que el tiburón acudió atraído por los miles y miles de personas que había en la costa, huyendo de una de las peores olas de calor de la historia norteamericana. Como sucede en la película, el pánico fue generalizado. Se organizaron cacerías de tiburones para intentar cobrarse la vida del comehombres. Se cerraron las playas con redes de acero para proteger a los bañistas. Y los biólogos marinos tuvieron que reescribir buena parte de lo que conocían hasta aquel entonces sobre el comportamiento y los hábitos de los grandes tiburones, porque algunos de los ataques se produjeron en agua dulce, concretamente en el cauce del río Matawan. Un año después del accidente, un amigo me invitó a una cena. Una de las invitadas era una metapsíquica, una vidente. Me dijo todo lo que yo había hecho desde mi infancia. Y luego empezó a hablarme de mi hija, de Audrey Rose. Hablaba de ella y la describía como si estuviera viva. Le rogué que no siguiera, pero no me hizo caso y... Recuerdo que empecé a llorar. No pude contenerme. Entonces se acercó a mí y me preguntó por qué lloraba. Le dije que mi mujer y mi hija habían muerto y contestó no. No. Su mujer descansa en paz, pero su hija vive. Las dos vidas de Audrey Rose fue uno de los primeros papeles de Anthony Hopkins y allí interpreta a un padre obsesionado con que una niña de 10 años es en realidad la reencarnación de su hija muerta. La película es la adaptación de un bestseller de Frank de Felita que para escribirlo se basó ni más ni menos que en su propia experiencia y en la de su hijo. Una tarde se encontraba tranquilamente tomando el fresco en la terraza junto a su mujer cuando del interior de la casa comenzó a salir este sonido. Alguien estaba tocando ragtime en el piano de la casa a una velocidad y con una precisión excepcionales. Entraron corriendo para ver qué estaba sucediendo y la sorpresa fue mayúscula, porque el que estaba al piano era Raymond, su hijo de 6 años. Ni una sola clase de piano, ni el menor talento musical hasta el momento. La pareja, bastante asustada, le preguntó al pequeño: «Raymond, ¿qué estás haciendo?» Y el niño, sin dejar de tocar y evidentemente bastante divertido, dijo: «No lo sé, mamá, mis dedos lo hacen solos». Así que el escritor decidió investigar un poco y llegó a la conclusión de que ese súbito talento era una especie de filtración de algo que apasionaba al pequeño Raymond en una vida anterior. Bueno, ¿qué os pasó anoche? Cuéntame. Nada. ¿Un perro o dos? 2, gracias. Hace un día estupendo, ¿eh? Nada como el sol de California para levantar la moral. Me violaron. ¿Eh? ¿Qué? Me violaron. Carla, preciosa. Pobrecita. No me lo podía imaginar. Dios mío. No sabes qué miedo tengo. Pues yo estaba sola en mi habitación y... alguien me pegó y se me echó encima. ¿Llamaste a la policía? No. ¿Por qué? Porque no había razón. ¿Cómo que no? Allí no había nadie. ¿Miraste las puertas, las ventanas? Sí, lo miramos todo y estaba cerrado, no había nadie. Ay, Carla, ¿pero qué dices? No lo entiendo bien.
¿Que ¿Te atacaron? me atacó? Y cuando terminó, desapareció. Como si no hubiese estado allí. Frank de Felita también es el autor de la novela en la que se basa la película El Ente, la historia de una mujer violada por un atacante invisible, paranormal. El caso real le ocurrió a una mujer llamada Doris Bither en Culver, California, allá por 1974, y ocurrió exactamente como se describe en la película. Algo invisible, cada cierto tiempo, la atacaba sexualmente. Desesperada, la mujer acudió a la Universidad de California para que investigadores en psiquiatría, en parapsicología, la monitorizasen y sobre todo le dieran una solución. Y los investigadores llegaron a presenciar y a fotografiar estos ataques. El parte médico posterior informaba de las lesiones que eran perfectamente compatibles con una agresión sexual, arañazos, hematomas, contusiones, pero lo más sorprendente llegó con el examen ginecológico, porque se habían producido exactamente el mismo tipo de lesiones internas que se producen durante una violación. Nadie supo darle una solución a esta mujer y los ataques continuaron hasta que poco a poco se fueron espaciando en el tiempo espontáneamente y al final desaparecieron por completo. ¿Qué sabe de la zombificación? ¿Cómo dice? Zombificación. El proceso de convertir un hombre en un zombi, los muertos vivientes. Solo lo que he visto por televisión. Este es el certificado de defunción de Christophe Durand. Y este, el informe médico. Al señor Durand no se le apreciaba el pulso, ni latidos cardíacos, ni respiraba, ni mostraba dilatación de la pupila, ni impulsos cerebrales, ni respondía al dolor. Y fue enterrado. Lo metieron en un ataúd y lo enterraron. La fecha del certificado de defunción es de hace 7 años. Esta fotografía se la tomaron hace una semana en una clínica de Puerto Príncipe, Haití. ¿Este hombre es Christophe Durand? El mismo. Y lleno de vida. La serpiente y el arco iris, aparte de ser una de las películas de terror más terroríficas, valga la redundancia, que he visto nunca, tiene la particularidad de estar basada en un libro que no es una novela, es un libro de no ficción. Concretamente, el libro del mismo título, escrito por el etnobotánico Wade Davis, que se desplazó a Haití a investigar el proceso de zombificación. Una vez allí descubrió la existencia de los bokors, sacerdotes de la religión vudú que utilizan la magia negra. De ellos se dice en Haití que tienen el poder único de traer a los muertos de vuelta y usarlos como esclavos zombie. Utilizan una droga que pone a la víctima en un estado de muerte aparente que incluso llega a engañar a los médicos. Son enterrados, se celebran sus exequias y por la noche llega el bokor con sus cómplices, desentierran a la víctima y lo venden a una plantación de azúcar como mano de obra esclava, como un zombi. A través de su investigación, Davis llegó a la conclusión de que la droga que se utiliza para suscitar este estado de muerte aparente es tetrodotoxina, el veneno del pez globo, que una vez preparado convenientemente es administrado a la víctima haciéndoselo inhalar, soplándole una nube de polvo a la cara o poniendo la toxina en contacto con su piel.
cada día Jacob Singer va al trabajo. ¿Qué te pasa? Es uno de esos días. Y cada día se pregunta por lo que le va a pasar. Quizás sea la tensión, Jake. Son como demonios, Jess. No eran humanos. ¿Qué eran, Jake? Déjame ver tu mano. Tienes una línea extraña. Según dice aquí, tú ya estás muerto. Algo no va bien, Jake. Vienen por mí. No sé quiénes son o qué son, pero vienen por mí. Y tengo miedo, Jake. Yo también los he visto. Quizá los demonios son reales. Tiene 41 grados de fiebre. ¡Esto es bárbaro! Puedo librarte de los demonios. ¿Quién eres tú? No puedo parar la escalera. ¿Quién eres tú? La escalera de Jacob es la historia de un veterano de Vietnam cuya experiencia traumática en combate lo dejó sufriendo constantes flashbacks y extrañas alucinaciones. En la película se habla de una droga conocida como la escalera, que es un poderoso alucinógeno con el que creen que el gobierno estaba experimentando con los soldados. Y esto sucedió, desgraciadamente, en la vida real. La escalera real se llamaba BZ, un fortísimo alucinógeno diseñado para confundir y aletargar a los combatientes, así como para causar una severa, pero se dice que temporal, pérdida de memoria. En 1964, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos colocaron BZ en bombas de racimo diseñadas para que lo rociasen en forma de aerosol cuando se detonase. Si hemos de creer al gobierno de los Estados Unidos, jamás utilizaron el BZ en combate y sus últimas reservas las destruyeron en 1989, lo cual nos dejaría con el irónico dato de que las únicas víctimas del BZ fueron los propios soldados estadounidenses que fueron utilizados para desarrollarlo como conejillos de indias involuntarios. En 2009 el caso fue llevado a los tribunales por una demanda de los veteranos de Vietnam de América contra la CIA, el Ejército de los Estados Unidos y varias organizaciones gubernamentales. No se puede coger vivo a ese monstruo. Cancelaré la expedición. Recogeré mis cosas y los americanos se marcharán antes de que haga daño a ese animal. ¿Me ha comprendido? Señor, solo soy un guía. Ni siquiera Gustav puede romper estas barras de acero reforzado. Una vez dentro, su propio peso servirá para activar el muelle que cerrará la puerta. El Dr. Collins ha diseñado esta trampa única en el mundo para que la extraordinaria criatura no sufra ningún daño. Una vez capturado, Gustav será trasladado con ayuda de un helicóptero. Hay unas cuantas películas sobre cocodrilos asesinos y cocodrilos gigantes, pero esta está basada en hechos reales. Cocodrilo, un asesino en serie. Algún día habría que hacer un Días Extraños sobre la gente que traduce los títulos de las películas. Está basada en la historia de Gustav, un cocodrilo del Nilo gigante que vive en Burundi y que tiene por lo menos 6 metros de longitud, 1 tonelada de peso, entre 60 y 100 años de edad, y es casi con absoluta seguridad el mayor cocodrilo que vive en África. Y todo esto lo he dicho en presente, no en pasado, porque la última vez que se le vio fue en 2008 y se piensa que todavía puede permanecer en libertad y vivo. La voracidad de esta criatura que vive en Burundi es tan enorme que, según los guardas del lago Tanganika,
una vez llegó a cazar y comerse a un hipopótamo adulto. Y cuando no hay hipopótamos en el menú, pues buenas son las personas. Se le atribuyen más de 300 víctimas humanas. Como si fuera una especie de Moby Dick, su cuerpo está tatuado con decenas de cicatrices, de lanzas, de balas, de los múltiples cazadores que han intentado cobrarse la pieza. La película narra el intento infructuoso de intentar capturar a Gustave en 2002 utilizando una trampa enorme. Bienvenidos a la parroquia del Edén. ¿Ustedes lo construyeron? Padre tenía una visión y construimos el cielo en la tierra. ¿Quién es padre? Él fue quien empezó todo esto. ¿Crees que podamos hablar con él? Accedió a una entrevista hoy en la ceremonia. En 2013, un equipo de reporteros. Ha sido increíble. Todas las personas con las que hemos hablado sienten que esto es lo que siempre desearon y todos le dan el crédito. Oh, no merezco el crédito. La sociedad le dio la espalda a estas personas años atrás. Si vienes aquí te daré un lugar donde vivir, te daré un trabajo, te daré comida, te daré una cama, lo que necesites. Viajó a una comunidad religiosa secreta. Cuando llegamos, notamos que había unos hombres con armas. No saben lo que sucede aquí. Este lugar no es lo que parece. ¿Qué diablos está pasando? Esta gente se quiere ir, ya empacaron sus maletas. ¡Sal, no te involucres! Por favor, llévensela. No podemos dejarlos volver a Nueva York. No, este es el último sacramento, niños. Casi todas las películas que hemos citado hasta ahora, tanto en la primera como en la segunda parte de este tema, pues bueno, cogen la historia real y la exageran un poquito. Le dan una vuelta pues para que sea cinematográficamente interesante. Sin embargo, ese no es el caso de El último sacramento. El último sacramento se queda muy corta con respecto al horror real que se vivió en el templo del pueblo de Jonestown, la secta en la que está basada esta película. El mayor suicidio colectivo de la historia de la humanidad, un tema que trataremos algún día en detalle, aquí en Días Extraños. Ocurrió en noviembre de 1978, cuando el senador estadounidense Leo Ryan viajó a la Guayana francesa junto con una delegación y varios periodistas, pues para comprobar sobre el terreno si eran ciertas las acusaciones que se vertían sobre la secta que allí había establecida, que si se abusaba de menores, que si la gente estaba secuestrada, que si se torturaba a los fieles. Todo parecía ir bien hasta el momento en el que la delegación tenía que irse. En ese momento, un grupo nutrido de personas se abalanzó sobre el político rogándole por favor que les sacase de allí, que aquello no era ni mucho menos lo que parecía. Y aquello acabó fatal. Leo Ryan y la delegación fueron literalmente masacrados y Jim Jones, el líder de la secta, ordenó directamente el apocalipsis. Un monumental suicidio colectivo con cianuro de más de 900 personas. Muchos se suicidaron, muchos libremente, otros coaccionados y a otros directamente los suicidaron. Un ejemplo muy de actualidad de hasta qué punto el fanatismo y la ceguera puede llevar a un colectivo de personas al precipicio. La conclusión de todo esto, la conclusión pues es más o menos la que os comenté en el programa anterior. El horror existe. Es muy divertido, es muy estimulante cuando se trata de verlo en la pequeña pantalla. Pero no hay que olvidar que ha habido personas que en la vida real se han visto entre las fauces de un cocodrilo, enterrados vivos en un ritual vudú. Personas que han visto su vida tranquila, normal, cotidiana, interrumpida por acontecimientos que no tienen lugar en la realidad establecida.
A lo mejor también esa es una función del cine de terror. Recordarnos que el horror existe. Que sí, que vivimos de espaldas a él porque es mucho más cómodo, es mucho más tranquilizador, a lo mejor porque es la única forma de llevar una vida cuerda. Pero el horror existe. El horror acecha. Sin ir más lejos, ni más cerca, que tampoco está bien asustar en demasía al personal, sin ir más lejos está en esos informativos de televisión cuajados de desgracias. En esos informativos que miramos a la hora de la cena sin que se nos mueva una pestaña. Y no porque seamos una banda de sociópatas insensibles, ¿qué va? Sino porque esas cosas, en el fondo, siempre le suceden a los demás. Y las cosas que vemos a través de una pantalla, nos cuesta percibirlas como que ocurren realmente en nuestro mundo. Es como si sucediesen en una dimensión alternativa, en esa donde tienen lugar las películas de horror basadas en hechos reales. Hola, amigo. Hola, amigo. Vaya tontería. Quizá deba ponerte nombre. Pero no tiene sentido. Solo estás en mi cabeza. No tenemos que olvidarlo. Mierda. Está volviendo a pasar. Estoy hablando con alguien imaginario. Lo que voy a contarte es alto secreto. Una conspiración más grande que todos nosotros. Existe un poderoso grupo de personas ahí fuera que de manera secreta dirigen el mundo. Estoy hablando de los tíos que nadie conoce, de los tíos que son invisibles. El 1% del 1%, los tíos que juegan a ser Dios sin permiso. Y ahora creo que me están siguiendo. Creen lo increíble. Son días extraños. Con Santiago Camacho. Es irónico cuánto dejamos en manos de algo tan frágil, tan poco fiable como es nuestra memoria. ¿Sabíais que apenas somos capaces de recordar un 30% de las cosas que hacemos a lo largo del día? No es mucho, ¿verdad? Pero a veces es mejor así, porque ¿os imagináis que de repente aflorase un recuerdo que no debía de estar ahí? Xavi Villanueva nos trae una de sus creepypastas que precisamente habla de eso. Candle Cove. Mi nombre es Mike Painter. Hasta hace poco mi vida era de lo más normal, aunque nunca he sabido si esto es algo bueno o no. Pero al menos podía dormir por las noches. Hace unos días todo cambió. Mato mis largas horas de aburrimiento nocturnas visitando Icor Falls, una web fantástica si te gustan las historias de terror. Mi semblante se oscureció cuando vi un mensaje en un chat privado que me dejó claramente consternado. El tema del chat rezaba lo siguiente: Candle Cove, show infantil local. Se me erizaron todos los pelos del cuerpo. Algo que tenía olvidado, pero latente en mi interior, resurgió de mis entrañas para devolverme a la peor de mis pesadillas. La conversación en dicho chat discurrió de la siguiente manera. Skyshale 033. ¿Alguien recuerda este programa infantil? Se llamaba Candle Cove y tenía 6 o 7 años cuando salía. No he podido encontrar ninguna referencia sobre este programa, pero creo que salía en los canales nacionales sobre el año 1971 o 1972. Vivía en Iroton en ese entonces. No me acuerdo del canal,
pero me acuerdo que salía a eso de las 4. Mike-Painter65. Me parece muy familiar. Crecí en las afueras de Ashland y tenía 9 años en el 72. Candle Cove. ¿Era de piratas? Me acuerdo de una marioneta pirata en la entrada de una cueva, hablando con una niñita. Sí, de pelos no estoy loca. Me acuerdo del pirata Percy. Me daba como que miedo. Lucía como que estaba construido de partes de otros muñecos, como de muy bajo presupuesto. Su cabeza era una muñeca bebé de porcelana, que se veía muy antigua y no combinaba con el cuerpo. No me acuerdo del canal. No creo que fuera en WTSF. Yarin-2005. Siento revivir este viejo tema, pero sé exactamente de qué programa hablas. Sky Shale. Creo que Candle Cove salió solo un par de meses en el 71, no en el 72. Tenía 12 y lo vi algunas veces con mi hermano. Era en el canal 58. Mi mamá me dejaba ponerlo después de las noticias. Déjame ver lo que me acuerdo. El lugar era en Candle Cove y era una niñita que se imaginaba a sí misma siendo amiga de piratas. El barco pirata se llamaba Loggingstock y el pirata Percy no era un muy buen pirata porque se asustaba fácilmente. Y había música constantemente. No me acuerdo del nombre de la niña. Janice o Jade o algo así. Creo que era Janice. Gracias, Karen. Me llegaron recuerdos cuando mencionaste Loggingstock y el canal 58. Me acuerdo de la proa del barco. Tenía una cara sonriente, con la quijada de abajo sumergida. Me acuerdo en especial de cómo era de raro cuando cambiaban el modelo de plástico madero a la versión de marioneta para que la cara hablara. Ahora me acuerdo yo también. ¿Te acuerdas de esto, Sky Shale? Tienes que ir adentro. Mike, me dieron escalofríos al leer eso. Sí, me acuerdo. Era lo que el barco le decía siempre a Percy cuando tenía que ir a algún lugar tétrico, como una cueva o un cuarto oscuro donde estuviera un tesoro. Y luego la cámara hacía acercamientos a la cara de Loggingstock pausadamente. Tienes que ir adentro. Con sus ojos pizcos y su quijada que como que se caía. Se veía tan horrible. ¿Alguien se acuerda del villano? ¿Tenía una cara que era solamente un bigote hecho con un manubrio sobre un montón de dientes delgados? Kevin-Hart. Yo, honestamente, creía que el villano era el pirata Percy. Tenía como 5 años cuando salía este programa, Combustible de Pesadillas. Ese no era el villano, la marioneta del bigote. Ese era su compinche, Horacio Horrible. También tenía un monóculo, pero estaba sobre el bigote. Me acuerdo que creía que solo tenía un ojo. Pero sí, el villano era otra marioneta. El Robapieles. No puedo creer las cosas que nos dejaban ver antes. Jesucristo, el Robapieles. ¿Qué clase de show infantil veíamos? Realmente no podía ver la pantalla cada vez que el Robapieles aparecía. Simplemente descendía de la nada con sus hilos. Era un esqueleto sucio que vestía ese sombrero alto café y una capa. Y sus ojos de vidrio eran demasiado grandes para su cráneo. ¡Dios poderosísimo! ¿No estaban su sombrero y capa cosidos locamente? ¿No se suponía que era piel de niños? Sí, eso creo. Me acuerdo que su boca no se abría ni se cerraba. Su mandíbula solo se movía de un lado a otro. Me acuerdo que la niñita dijo, «Porque tu boca se mueve así». Y el Robapieles no miró a la niña, sino a la cámara y dijo, «Para tomar tu piel». Me siento tan aliviada de que la gente se acuerde de este horrible show. Solía tener este horrible recuerdo como un mal sueño, donde al terminar la canción del inicio del show, el show aparecía de una pantalla negra, y todos los personajes estaban ahí. Pero la cámara como que cortaba cada una de sus caras, y todos estaban gritando. Y las marionetas se movían de manera extraña, y solo había gritos y gritos. La niña solo se quejaba y lloraba, como si llevara horas soportando todo esto. Me desperté muchas veces con esta pesadilla. Solía mojar mi cama cada vez que la tenía. No creo que fuera un sueño. Me acuerdo de eso. Me acuerdo que era un episodio. No es posible. No había historia ni nada.
Digo, literalmente estaba ya parada llorando y gritando durante todo el show. Quizá estoy fabricándome recuerdos porque dijiste eso, pero juro por Dios que me acuerdo ver lo que tú describiste. Ellos solo gritaban. Oh, Dios. Sí, la niñita, Janice. Me acuerdo haberla visto temblar. Y el robapieles gritaba a través de sus delgados dientes. Su quijada se movía tan agresivamente que creía que se iba a desprender de los hilos de metal que la sostenían. Me acuerdo que le apagué y fue la última vez que vi el programa. Corrí para decirle a mi hermano y no tuvimos el valor para encender la tele otra vez. Visité a mi madre hoy en el asilo. Le pregunté sobre cuando era pequeño a principios de los 70, cuando tenía 8 o 9 años, y le pregunté si se acordaba de un programa infantil, Candle Cove. Ella se sorprendió que me acordara yo de eso y le pregunté por qué, y ella me dijo, porque se me hacía rarísimo que me dijeras, voy a ver Candle Cove, mamá, y luego ponías la tele en un canal estático, y lo único que veías era pura estática durante 30 minutos. Tenías una enorme imaginación con tu programilla de piratas, hijo mío. Candle Cove. Reparto. Sky Shale 033. Noemí Berna. Mike-Painter 65. Xavi Villanueva. Yarin-2005. Sandra Ventas. Kevin-Hart. Luis Carballés. Música de la intro. Music for Makers. Colchones musicales. John Iñaki Ibiricu. Diseño sonoro, edición y dirección Xavi Villanueva. Una producción de Abismo FM. Esto es la sociedad de consumo, pero no solamente se consumen bienes y servicios, también se consumen ideas. Básicamente, y dicho muy en plata, prácticamente todo el mundo tiene una moto que venderte, aunque no sea una moto física. Y en épocas como esta, en épocas, por ejemplo, de elecciones, pues eso sale a relucir con más fuerza, si cabe, que en el resto de las ocasiones. Y hemos recurrido a Daniel Arias Aranda, a nuestro hombre de la economía extraña, para que nos haga una pequeña guía de cómo a veces esas ideas, esos planteamientos, esos razonamientos, nos los intentan colar sin necesidad de que sean precisamente correctos o incluso razonables. Daniel Arias Aranda, bienvenido a Días Extraños. Hola, muchas gracias, Santi. Bienvenido y bien hallado. Encantadísimo, pues de iniciar en este caso, en esta temporada, pues una economía extraña dentro del formato de economía extraña, que sigue siendo todo muy extraño, lo cual, como tú sabes, pues me encanta. Hombre, economía es porque, como decía hace un momento, pues todo el mundo trata de vendernos algo y pone lo mejor de sus malas artes en ello. Y la retórica es un arte de confundir la mente del contrario y a veces con trucos muy sucios y golpes muy bajos. Sí, es así. Además, fíjate, los seres humanos pensamos que somos completamente racionales a la hora de tomar decisiones, pero hay muchos estudios que se hacen en una rama de la economía que se llama la economía del comportamiento que demuestran que no es así, ¿no? De hecho, hay muchos factores que distorsionan nuestra visión del riesgo o incluso de lo que podemos ganar o perder. Y aunque, bueno, el ámbito de estos factores es muy amplio, pues hoy nos vamos a centrar en las que se denominan las falacias lógicas, ¿no? Que muchos individuos utilizan pues a la hora de manipular opiniones o razonamientos de otros, ¿no? Se trata de introducir una serie de elementos que se denominan elementos distorsionadores a la hora de plantear problemas o soluciones o incluso en la manera en que se presentan las diferentes partes de un problema o de una solución, ¿no? Por eso le he puesto así un título, sería algo así como técnicas para manipular tus razonamientos o cómo hacerte creer lo contrario de lo que crees, básicamente. Vamos, lo que uno se puede encontrar en las redes sociales todos los días, a poco que se dedique
un poquitín a discutir o a debatir con Sí, alguien. muchísimo. Bueno, en las redes sociales y simplemente pues poniendo el televisor y escuchando lo que pues tanto los agentes políticos, bueno, les llamo agentes porque en economía llamamos a cualquier, digamos, a cualquier persona física o jurídica que actúa en la economía un agente. Pero bueno, los políticos a veces pues surge pues a lo mejor en una reunión de la comunidad de vecinos, en nuestra vida diaria, a veces en discusiones con nuestra pareja. No tienen que ser discusiones acaloradas, simplemente intercambio de conocimiento. Entonces, vamos a intentar hacer un ejercicio para que nuestros oyentes puedan percibir no solamente cómo los razonamientos pueden ser manipulados, sino cómo a veces, pues en un debate político, una discusión, pues el tema principal de que se trata acaba derivando en temas que poco o nada tienen que ver con lo que se estaba hablando. A veces, pues la persona que utiliza argumentos racionales ve cómo sus razonamientos son manipulados y dirigidos a cuestiones absurdas y carentes de sentido. Y nos hemos acostumbrado a ello. Y a veces, bueno, pues tú ves en televisión, que ahora está muy de moda, bueno, pues estos debates políticos donde pues hay un periodista que hace preguntas y lo que responde el político al final dice, pues si es que no ha respondido a la pregunta, ¿no? Entonces, vamos a intentar ver algunas de estas técnicas que en economía también se tienen en cuenta, sobre todo en una disciplina que se llama teoría de la decisión y de los juegos, y que, bueno, lo que trata es que tomemos las decisiones desde la mayor racionalidad. Y nos vamos a dar cuenta ahora que no somos tan racionales como pensamos. Oye, pues vamos con ello, que estoy completamente convencido de que esta economía extraña va a ser especialmente útil y especialmente en este momento. Bueno, pues si te parece vamos a empezar viendo algunas de estas técnicas y a cada una pues les vamos a poner un nombre para que, bueno, pues nuestros oyentes, pues, bueno, cuando le pones nombres a las cosas, pues es más fácil que las puedas identificar, ¿no? Genial. La primera, que es muy común, se llama ad hominem, ¿no? Que en latín significa contra el hombre, ¿no? Por ejemplo, y lo vamos a ver con un ejemplo y luego lo vamos desgranando. Imagínate, pues que estás en la playa y observas cómo un grupo de individuos pues abandonan en la arena pues basura, envases de plásticos o lo que sea. Entonces, pues les dices, oye, mira, por favor, recogerlos porque son muy contaminantes, se los pueden comer los animales del océano y las aves. Y uno de ellos te mira y te dice pues algo así como, bah, este tío es uno de los ecologistas coñazo que no tiene otra cosa que hacer. Vamos a ver, tú has comunicado un razonamiento perfectamente construido. Es decir, has dicho, oye, mira, si tiras basura al océano, pues los peces la pueden consumir, contamina, etcétera, etcétera. Pero la contraparte, que tiene un comportamiento que perfectamente sabe que no es cívico, como no tiene contraargumentos, lo que realiza es un ataque personal tuyo, a ti, con el fin de desacreditarte. Por eso se llama contra el hombre. Y tiene varias variantes, ¿no? La primera pues es el ataque frontal directo, pero luego hay algunas más elaboradas. Por ejemplo, intentar relacionarte con la justificación de tu razonamiento para ponerte a ti como una parte interesada. Por ejemplo, el otro, esta persona a la que tú le has dicho que por favor recoja la basura, te puede decir, seguro que trabajas para Greenpeace y te pagan por esto, por ejemplo, ¿no? Pero da igual, imagínate que trabajaras para Greenpeace. Esto no invalida tu argumento sigue siendo correcto, pero bueno, pues es intentar ponerte como si tú fueras parte interesada, ¿no? Otra variante es la acusación directa de la misma falta que también se conoce como el y tú más, ¿no? Que además es que lo vemos en la tele, ¿no? Por ejemplo, pues alguien te podría decir, oye, pues yo le acabo de ver a usted tirar una bolsa de plástico allí donde está el chiringuito, ¿no? Aunque esto fuera verdad, aunque tú hubieras tirado esa bolsa en el chiringuito, no invalida tampoco tu argumento. Hombre, sí pondría de manifiesto tu hipocresía, eso sí. Sí, claro, pero el argumento sigue siendo correcto, ¿no? Y sin embargo, en ese momento muchas personas pueden pensar que el argumento no lo es. Fijémonos que tenemos que centrarnos en los argumentos, lo que realmente nosotros estamos defendiendo, ¿no? Y luego hay una variante un poquito más elaborada que se llama culpabilización por asociación. Por ejemplo, a veces esa persona, siguiendo como el mismo ejemplo, podría afirmar algo así como los fascistas están en contra de que los demás tengamos la libertad de hacer lo que queramos, ¿no? Esta técnica lo que está haciendo es atacar tu credibilidad porque te asocia a un grupo que socialmente no tiene credibilidad, ¿no? Imaginamos que existe un grupo que son los fascistas, con las características que les queramos dar, pero que no tienen credibilidad.
no es un argumento y no está atacando tu argumento, de nuevo te está atacando a ti. Y aunque realmente, insisto, tú fueras un fascista, tu argumento sigue siendo válido. Hay una frase que a mí me encanta y que afirma que hasta un reloj parado tiene razón 2 veces al día. Hay que fijarse en lo que se dice, no en quién lo dice. Y sin embargo, efectivamente, esto que nos estabas comentando, caramba, es muy frecuente. Exactamente. La manera de salir de esta manipulación es recordarle a tu adversario que él te está juzgando a ti y no al argumento. Y también recordarle que tú no le has juzgado en ningún momento a él. Y entonces, de esa manera, retomar el argumento inicial. Pero insisto que esta es una técnica súper utilizada. Ponemos la tele, vemos un debate político o vemos un debate pues, entre 2 personas de ideología distinta, no tiene por qué ser político, y lo vamos a encontrar muy a menudo. Bueno, pasamos, si quieres, a otro que se llama el hombre de paja, ¿vale? Voy a explicarlo también con un ejemplo. Imaginemos ahora que, bueno, una situación muy común, estamos en una junta de vecinos y, por ejemplo, pues tú vas, presentas un estudio realizado por una empresa experta y afirmas, por ejemplo, pues que el gasto en electricidad bajaría muchísimo si instaláramos, pues no sé, placas solares vinculadas a baterías acumuladoras y, bueno, que habría que hacer una inversión inicial importante, pero se amortizaría en 5 años y a la larga todo el mundo ahorraría dinero. Yo creo que en todas las comunidades siempre hay un vecino que te tiene cierta tirria, normalmente suele ser así. Es inevitable. Es inevitable y que es el típico vecino además que normalmente se niega a todo, ¿no? Siempre existe en todas las comunidades, pero te podría responder algo así como, pues no sé, tú lo que quieres es que la comunidad se quede sin dinero y luego tengamos que poner más dinero y que tengamos que crear una derrama que vamos a estar pagando no por 5, sino por 10 años o más. Vale, en ese caso, tu vecino no puede atacarte directamente, no está utilizando la falacia anterior, sino que está sustituyendo tu argumento por otro que es mucho más radical. Pero es un argumento que tú ni has dicho ni has defendido, pero es un argumento que es muy fácilmente atacable. Es decir, tu vecino está cogiendo tu argumento e igualándolo con un argumento muy radical que él lo ha elaborado para luego atacar este argumento. Por eso se llama el hombre de paja, ya que la contraparte lo que se está creando es un espantapájaros, que sería el argumento radical, que es mucho más fácil de atacar, ¿no? Hay varias versiones un poquito más civilinas de este hombre de paja, ¿no? Por ejemplo, podemos ir un poquito más allá, ¿no? Supongamos que el vecino del quinto afirma algo así como, bueno, si las placas solares funcionaran de verdad, ya las habría puesto la compañía eléctrica, que para eso llevan años dándonos la electricidad, ¿no? ¿Qué está haciendo ahora? Lo que está haciendo es coger tu argumento y haciendo lo que se llama una burda simplificación. Es decir, lo que está diciendo es que tú no puedes ser más listo que la compañía eléctrica. Te está convirtiendo en algo burdo, en algo sencillo, ¿no? Y insisto, que es un argumento también que muchos de nuestros oyentes pues, se habrán visto alguna vez involucrados en él, ¿no? En esa categoría que nos acabas de describir, entraría ese argumento que es tristemente común, cada vez más, de conmigo o contra mí, por poner un ejemplo de máxima actualidad, porque ahora mismo el mundo está lleno de disturbios en las calles, Hong Kong, Cataluña, Chile, etc. Tú llegas, ves a un grupo de encapuchados que están haciendo, pues yo qué sé, atentando contra el mobiliario urbano o cosa semejante, los increpas y automáticamente te dicen, tú eres un fascista. Y oye, aquí no se está debatiendo ningún concepto ideológico, se está debatiendo una cuestión de vandalismo. Sí, lo que pasa es que ese argumento que acabas de decir es el número 4, te has adelantado. Vaya, vale. Entonces, muchas gracias porque nos leemos la mente. Entonces, ese lo vamos a ver ahora y efectivamente, como tú has dicho, se llama conmigo o contra mí. Vale. Pero lo vamos a ver ahora y si quieres, pues abiertamente tratamos el tema catalán y el tema que haga falta, que aquí no hay ningún tipo de problema. Además, se me ocurren muchísimos ejemplos, pero si te parece, para cerrar lo del hombre de paja, otra versión que también se utiliza mucho es hacer preguntas incómodas. Por ejemplo, imaginamos que preguntamos a un político si utilizó para uso personal algunas partidas, pues pongamos por caso, se me ocurre, no sé por qué me ha venido a la cabeza, de cursos públicos de formación. Y él puede responder, pues algo así como,
Personalmente estoy muy satisfecho de haber podido organizar múltiples cursos de formación para mejorar la educación de los más favorecidos, facilitarles el acceso al empleo de calidad, bla, 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 bla. En este caso, ¿qué está haciendo esta persona? Está utilizando el hombre de paja para desviar la atención y no responder a la pregunta principal. Es decir, lo que te estamos preguntando es si te has llevado pasta de un recurso público y tú estás contestando que estás muy contento de haber podido ayudar a los parados. No tiene nada que ver, ¿no? ¿Cómo podemos defender contra el hombre de paja? Pues de nuevo, igual que hemos dicho antes, identificar al hombre de paja y reconducir el debate hacia el argumento principal. Si te parece, vamos a ir directamente al que tú has comentado y veamos un poquito el orden, que es el que tú has dicho antes. O estás conmigo o estás contra mí. Este es un argumento muy utilizado en una discusión muy a menudo que deja al otro individuo, pues no sé, el adjetivo, circunspecto podría ser el objetivo, ya que aparentemente solo te deja dos opciones, pero en realidad se trata de una falsa dicotomía, es decir, nunca en la vida hay dos opciones, siempre hay un abanico de posibilidades en el medio, siempre, no hay blanco y negro, hay muchas tonalidades de gris. Ya sé que esto es, bueno, pues un argumento muy clásico, pero en el fondo, el que utiliza la falsa dicotomía lo que está haciendo es ocultar otros caminos en la negociación que podrían ser válidos. Sin embargo, ¿qué es lo que está haciendo? Presenta el que a él le es más ventajoso junto a su contraposición. Es el todo o el nada. Es un arma que se utiliza muy a menudo para polarizar a las masas, ¿no? Presentando soluciones muy radicales, como por ejemplo, o creamos un nuevo país o seremos subyugados por los fascistas que vienen del otro lado, ¿no? En el fondo, ¿qué estamos haciendo? Estamos intentando poner a la gente entre la espada y la pared para guiarlos hacia nuestros objetivos. Siempre, insisto, existen soluciones intermedias. Las dicotomías casi nunca existen, incluso en decisiones realmente dicotómicas. Se pueden adoptar multitud de matices. Por ejemplo, pensemos en el Brexit, o pensemos en el problema catalán, es decir, en el Brexit pues se le dieron a los habitantes del Reino Unido dos opciones, nos quedamos o nos vamos. Es que quedarnos e irnos hay multitud de posibilidades. Puede ser una renegociación, puede ser una relocalización de determinados aspectos en los que no estamos de acuerdo. Ese es el problema que tienen los referéndums, que simplifican en exceso la realidad y obvian todas las intermedias, ¿no? Por lo tanto, este argumento que tú lo has citado antes, y efectivamente es que es así, es un argumento muy peligroso, pero muy utilizado porque le estás quitando a la gente la posibilidad de decidir otras cosas que no son los extremos. En el fondo viene a ser aquello que decía el general de Gaulle de o yo o el caos. Exactamente. Eso es la espada y la pared. Yo o el caos, ¿no? A mí hay una que me gusta mucho, que es hay dos maneras de hacer las cosas, ¿no? Que es la manera equivocada y a mi manera, ¿no? Esa frase me encanta también, ¿no? Pero bueno, iría un poco en la línea de esta falacia que la estamos escuchando pues muy a menudo, ¿no? Vamos a ver más. Pero de todas formas, y reviento si no digo esto, hay que fastidiarse lo que le gusta últimamente a la gente, el blanco o el negro, cuando hay infinitos tonos de gris, eso por no hablar de una millonada de otros colores, que en general suelen ser ignorados. Y claro, cuando aprecias los tonos de gris, pues eres tibio o equidistante o todas esas lindezas que se suelen decir. Pero mira qué casualidad, mejor ser eso que ser daltónico del blanco y negro, porque normalmente suelen ser los que terminan generando situaciones difíciles o directamente imposibles de enmendar. Y luego son otros, los que pagan el pato, generalmente los que menos culpa tienen. ¡Hala! Continuemos. Claro, lo que pasa es que, mira, la mente humana, y tú sabes que el cerebro lo que tiende es a ahorrar energía constantemente. Entonces, es mucho más sencillo adherirte a un extremo, ¿vale? Sí. Por contraposición al otro, que situarte un poco en el medio, porque cuando estás un poco en el medio, tienes que aceptar argumentos de un lado y argumentos del otro, ¿vale?
Eso no es lo difícil es poner de manifiesto las estupideces de un lado y de otro. Eso no da muchos amigos, ya te lo digo yo. Y eso conlleva un esfuerzo mental, ¿no? Es decir, yo me aferro a un palo y me quedo ahí parado en el palo y el palo es mi argumento, ¿no? Y esto, bueno, pues genera un esfuerzo que mucha gente pues no quiere realizar porque le es mucho más cómodo, ¿no? Esa es una realidad, ¿no? Pero avanzando un poco, pues seguro que tú has escuchado un montón de veces una frase que a mí me pone de los pelos de punta, pero que se dice mucho, que es: yo de esto no sé nada, pero... Y entonces da su opinión. Pero ese es periodista, ¿vale? Seguro, ya te lo digo yo. Claro, exactamente. El que rompe la belleza del silencio. Exactamente, ¿no? Si no, en fin, si no vas a decir algo más bello del silencio, no lo vayas a decir, ¿no? Decía el último de la fila. Bueno, la verdad es que todos podemos caer en esta tentación y dar nuestra opinión sobre la base de la ignorancia, ¿no? Lo vemos mucho en los debates de televisión, donde todo el mundo opina de todo, aunque quede fuera de su ámbito de conocimiento, y bueno, pues opinar es gratis y todo el mundo tiene derecho de opinar, ¿no? Otra cosa es tomar decisiones con base en meras opiniones con poco o ningún fundamento. Los anglosajones tienen un dicho, a mí me encanta, que dice: el diablo está en los detalles, ¿no? Y el valor también está en los detalles. Es decir, voy a poner dos ejemplos absolutamente extremos, y tan extremos que son absurdos, pero que nos pueden ayudar a entender esto de las opiniones basadas en la ignorancia. Tú imagínate que yo digo, y como estamos en días extraños, pues esto encajaría muy bien: como nadie ha probado la existencia de los extraterrestres, pues no existen. Bueno, pues parece que tiene sentido. Pero también podría afirmar: como nadie ha probado que los extraterrestres no existen, pues existen. Cualquiera de los dos argumentos apela a la ignorancia. Y con esta técnica tú puedes defender cualquier idea en cualquier dirección. Pues ya te digo yo que eso aplicado a la existencia de Dios lo he escuchado unas cuantas veces. Claro, pero ¿qué sustenta ese argumento? La ignorancia. No hay datos, no hay evidencia, por supuesto evidencia empírica ninguna. Entonces, bueno, pues a partir de ahí cualquier cosa vale, ¿no? Insisto, es un argumento muy pobre, pero muy, muy, muy utilizado. De todas formas, me estoy acordando de los defensores de la Tierra plana, que también son muy de esto. Y a estos ya es que les da igual, porque si le aportas el argumento, te lo niegan de primeras. No, los satélites. ¿Qué satélites? Eso es un invento, hombre. No hay satélites. Eso lo hacen todo por ordenador, los de la NASA. Claro, pues exactamente. Sobre la ignorancia, pues bueno, pues no hay satélites, la Tierra es plana, hay una cúpula, ¿no? Decían también encima de la Tierra, de cristal, en fin. Bueno, pues se puede hacer ahí una historia pues muy bonita. Que además nos lleva a otra de las falacias, que es lo que se llama el falso relato. Y esta me parece además que está súper de actualidad. ¿Cuántas veces hemos escuchado lo que se llaman historias concatenadas y amenazantes de los que nos iba a ocurrir si no hacíamos algo o dejábamos de hacer algo que estábamos haciendo? O si lo hacíamos. El ejemplo de la asociación de la masturbación con la ceguera ha atemorizado a generaciones. Sí, pero además ese argumento es que se puede llevar al máximo, ¿no? Por ejemplo, una madre que le dice al niño algo así como: si suspendes el examen de inglés tendrás que estudiar todo el verano, acabarás cansado, repetirás el próximo curso, serás un fracasado, nadie te querrá, acabarás solo, drogado y muerto a los 30 en un barrio marginal, ¿no? ¿Qué hace esta técnica? Concatena hechos cuya relación aparente parece existir, pero cuya probabilidad de ocurrencia es ínfima. O sea, el que utiliza este argumento falso lo que está tratando es de presentarte las consecuencias de una acción llevándote al peor de los escenarios posibles. Madre mía. Pero te hace parecer plausible, ¿vale? Esta técnica, pues se está utilizando ahora mismo en la actualidad muchísimo, ¿no? Y a mí además me entristece porque se le está pidiendo a una parte, y ya me voy a mojar un poquito porque hoy estoy de oferta, se le está pidiendo a una parte de los ciudadanos de este país que den un cheque en blanco a una serie de personas utilizando esta técnica de historias concatenadas. Si una parte del territorio se independiza, entonces mejoraremos nuestra calidad de vida, entonces mejoraremos nuestro sentimiento de pertenencia
bla, 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 y realmente no hay ningún proyecto detrás. El proyecto es cero, ¿vale? Fíjate que... O sea, que se puede hacer en los dos sentidos, es decir, como amenaza con consecuencias negativas, pues aquello de la masturbación y quedarse ciego, o positivas, que es algo que he visto mucho en política, y ahora en campaña electoral te digo, que es que si hacemos esto, pues todo va a ser maravillosísimo, etcétera. Claro, tú lo puedes utilizar y además a veces se utilizan en paralelo. O sea, el falso relato se utiliza, pues por un lado, pues si este territorio se independiza, viviremos mucho mejor, seremos mucho más felices, tal, 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 pero también el contrario. Si no se independiza y nos quedamos donde estamos, pues entonces nos freirán de impuestos, nos van a invadir porque son invasores, porque tal. Utilizas los dos falsos relatos y con eso refuerzas la posición de, bueno, pues la masa de personas a las que diriges ese falso relato. Esta técnica se cae por su propio peso, estadísticamente, porque, a ver, nuestra vida es súper aleatoria. Creemos que tenemos control sobre nuestras vidas, pero el control que tenemos es muy pequeño, ¿vale? Y salvo en circunstancias milimétricamente estudiadas, prever el evento que sigue a un segundo evento es súper difícil estadísticamente. Y ya concatenar varios eventos es estadísticamente prácticamente imposible. De hecho, las casas de apuestas ganan mucho dinero con esto, ¿no? Efectivamente. Claro, si tú adivinas si va a empatar el Madrid con el Barça y entonces tal, y entonces el Madrid va a pasar, es muy, muy, muy complicado. Insisto, es muy difícil predecir el futuro, es muy difícil vincular dos eventos que van a suceder de manera concatenada, vincular 3 es súper complicado y vincular 4 es estadísticamente irrelevante. Pero hay gente que entra en este falso relato y se lo cree. Los niños son muy, muy, lógicamente, pues muy proclives a creerse estos relatos, porque, bueno, pues claro, son niños, efectivamente, pues yo, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho, el otro día no sé con quién lo comenté, ¿no? Un niño, por ejemplo, esto lo digo un poco al margen, pero yo creo que es interesante, cuando se produce un fenómeno de divorcio de dos padres, es muy difícil que el niño no se sienta responsable, porque el niño cree que todo gira a su alrededor, ¿vale? Entonces, intentar disociarlo es muy complicado, ¿vale? Por lo tanto, con los niños estos falsos relatos funcionan muy bien y se lo pueden llegar a creer, pero cuando ya tenemos una madurez, los falsos relatos, insisto, se caen por su propio peso, porque nadie tiene una bola de cristal que funcione de verdad, porque además si lo tuviera probablemente sería multimillonario y estaría en su yate en las Maldivas o en las donde sea. Decías que funcionan muy bien con los niños, pero con los adultos también, porque últimamente las sociedades se están infantilizando a una velocidad que causa pasmo y pavor. Las cosas como son. Por eso todas estas falacias funcionan, Santi. Ya. Eso funcionan. Porque nos cuesta mucho trabajo pensar. Entonces, hoy, pues bueno, en este Días Extraños, pues estamos haciendo un pequeño ejercicio de, pues bueno, pues de intentar que la gente, bueno, pues por lo menos reconozca esto, lo vea, se dé cuenta y piense por sí mismo. Si la cosa más importante que podemos hacer en esta vida es pensar por sí mismo. Ya con eso ya nos podemos dar con un canto en los dientes, ¿no? Pero es lo que tenemos, ¿no? Y por supuesto, pues hay más falacias, ¿no? Por empezar un poco, otra es la que se llama el argumento circular o la autoinclusiva, ¿no? También, cuando no tienes argumentos sólidos, pues es muy común. Esto quizás sea más en conversaciones de bar, pero a veces escuchas a algún ministro que la utiliza, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, Ronaldo es el mejor jugador del mundo porque no hay otro mejor. Bueno, la afirmación puede ser cierta, pero el razonamiento no es válido porque se autoincluye. O sea, si no hay nadie mejor, efectivamente Ronaldo es el mejor. Y si Ronaldo es el mejor, efectivamente no hay nadie mejor, ¿no? Sí, claro. Claro, es un razonamiento sin razonamiento y muy fácil de desmontar. Pero a veces, si nos despistamos, pues nos la pueden colar, ¿no? En muchísimos aspectos, ¿no? Pero insisto, el argumento circular es muy común. Yo he visto comparecencias en la televisión pues de ministros que lo han utilizado constantemente. ¿Por qué? Porque el argumento circular en política también se llama la técnica del disco rayado. Y es, cuando no sabes qué contestar a una pregunta, dale vueltas, dale vueltas, dale vueltas. Entonces vas contestando lo mismo y utilizas este tipo de argumento. Sí, para salir dale vueltas, dice. Nuestros políticos rara vez tienen esa deferencia.
Lo normal es que tú les preguntes una cosa y ellos te contestan lo que les da la real gana, a veces sin ninguna relación con la pregunta. Sí, también ocurre, pero esta del disco rayado funciona, sobre todo pues el anterior presidente del gobierno la utilizaba mucho y la utilizaba bien. Es seguir y seguir y seguir y seguir, ¿no? Sobre el mismo punto, ¿no? Otro también muy utilizado es lo que se llama la generalización, ¿no? Es decir, bueno, este es muy común, ¿no? Pues decir afirmaciones como la gente vota sin cabeza o todos los homosexuales son infieles, ¿no? Vale, evidentemente hay gente que vota con cabeza y hay homosexuales fieles. No sé si el porcentaje es el 80%, el 70% o el 50%, ni de los homosexuales ni de la gente que vota con cabeza, pero es muy utilizada también por políticos y periodistas cuando generalizan para aparentar que sus planteamientos son los más importantes. Por ejemplo, a mí una frase que es que me enerva. Lo que hoy preocupa a los españoles es lo que sea, de los presupuestos. Dime. Uy, eso me pone de una mala leche que no te puedes ni imaginar. El otro día recibí un correo electrónico o una comunicación de no me acuerdo qué compañía que decía, la gente como tú busca, digo, ¿la gente como yo? ¿Quién es la gente como yo? La gente como yo soy yo. ¿Nos estamos volviendo majaras? No hay gente como yo, ni gente como tú, ni... Entonces ya, cuando oigo a un político decir aquello de los españoles tal, digo, los españoles serán los españoles de tu portal, porque los españoles que yo conozco están a 1.000.000 de años luz de ese planteamiento. Sí, y además lo escuchamos muy a menudo, no sé, una frase real, pronunciada también, no hacemos. La menor preocupación de la gente es si los doctorandos plagian o no plagian en sus tesis doctorales. Ya te puedes imaginar por dónde viene esto, ¿no? Sí. Entonces, generalizan dando por hecho cuestiones que son falsas. A mí además me preocupa más por ejemplo, en este caso, ¿no? Del plagio de las tesis doctorales. A mí me preocupa más un plagio en una tesis doctoral que, por ejemplo, el tema de los presupuestos. Claro, las dos afirmaciones me incluyen en grupos a los que yo no pertenezco. Evidentemente. ¿Vale? Entonces, esta generalización es una técnica de manipulación que se minimiza utilizando por las palabras algunos, quizás, a veces. Entonces, al final no estás diciendo nada, es algo absolutamente vacío, porque no estás dando argumentos que se puedan medir. Y en economía decimos que lo que no se puede medir no se puede gestionar. Pues al final son afirmaciones que no van a ningún lado. Entonces dime, el 53% de los españoles están muy preocupados porque los doctorandos plagien sus tesis doctorales. Bueno, pues eso me da cierta información. También me gustaría saber qué 53%, si son pues la gente más mayor o son la mayoría son, pues no sé, de un nivel cultural alto, medio, bajo. Todo eso introduce matices, pero ya digo que generalmente esta falacia lo suelta tan ricamente y al final pues no llega a ningún lado. Hay una cosa que no sé si será una falacia o qué, pero que me la encuentro ya con alarmante frecuencia. Y es que tú expones una historia, la razonas, la documentas, muestras datos, hemeroteca, bibliografía, y alguien salta y te dice, no, eso no es así. Que el otro día vi un vídeo de Perico, el de los palotes, en YouTube, y decía que no. Y claro, ahí ya ¿qué haces? ¿Cómo argumentas? Te cortas las venas, te las dejas largas porque ya me lo estoy encontrando mucho, este fenómeno. Claro, es que otra de las cosas que estamos haciendo es lo que se denomina tomar la parte por el todo, ¿no? Uh-huh. La gente no... Bueno, la gente... A ver, fíjate que estoy utilizando una falacia yo mismo sin darme cuenta, ¿no? Pero bueno, por lo menos... Sí, bueno, pero para entendernos, vale. Pero para entendernos. Pero en muchas ocasiones cogemos la anécdota y la generalizamos, ¿vale? Es decir, normalmente, a ver, yo puedo coger un caso de, pues no sé, un policía que le ha dado un porrazo a un tío en un momento que no tenía que darlo, y puedo decir, oye, pues es una situación que no me gusta porque es de violencia y tal. Lo que no puedo hacer es a partir de decir, es que toda la policía es violenta, es que toda la...
Entonces, en las redes sociales ocurre mucho que se filma un vídeo de una actuación en un momento determinado y entonces ya utilizamos la parte por el todo. Ya este representante de todo el grupo, que son unos tal y unos sinvergüenza, lo que tú quieras. Sí. Si por poner, mira, como Islandia tiene 300.000 habitantes, así no se ofende nadie. Si un islandés me roba la cartera, lo que no puedo decir es que todos los islandeses son una panda de ladrones. Exactamente, claro. Pues oye, en Islandia hay gente pues más honesta y menos honesta, pero en España ocurre exactamente igual, en Zimbabue y en Colombia. O sea, esa es la realidad. Pero las redes sociales que entran directamente, cuando tú ves un vídeo violento, ves pues lo que hemos visto hace muy poco en la ciudad de Barcelona, te analizan casos específicos, ¿no? Entonces, claro, al final llegas a un debate donde es anécdota contra anécdota y generalización contra generalización y no llegas a nada. Es decir, al final las posiciones se siguen polarizando al máximo y las posiciones polarizadas pues es muy complicado que puedan tener realmente un debate que pueda ser enriquecedor, ¿no? Ese es el gran problema. Y bueno, hoy vamos a ver ya, pues quizá como última, hay muchas más, ¿eh? O sea, estas que he contado no son exhaustivas, pero a mí hay una que me gusta que se llama el arenque rojo. ¡Uy! Que es, sí, bastante interesante porque además es bastante complicado encontrar un arenque rojo. Entonces, sí. Ahora explico un poco por qué. ¿Qué se hace en un arenque rojo? Pues es un tipo de falacia donde lo que hacemos es esquivar el tema principal presentando otro ligeramente relacionado, pero que permite desviar la atención. Por eso se llama el arenque rojo. Ostras, ¿no? pero eso ya requiere su habilidad, ¿eh? Sí, es una técnica un poquito más avanzada, ¿no? Yo siempre pues, pongo el mismo ejemplo en clase, ¿no? Tú vas nadando en el mar, vas pues a lo mejor persiguiendo una sardina, que es lo que te interesa, y de repente un pescador desde arriba, imagínate que eres un pez, claro, que te quieres la sardina, y un pescador desde arriba, ¡pling!, te coloca un arenque que es de plástico y es de color rojo. Entonces tú ya cambias tu enfoque, ya, ostras, el arenque te parece mucho más atractivo porque es de color rojo y en el mar es complicado encontrar cosas de color roja, ¿no? Normalmente pues suelen estar los tiburones, les encanta el color rojo porque lo asocian a la sangre, etcétera, etcétera. Pero bueno, voy a poner un ejemplo y yo creo que así se va a entender un poquito mejor, ¿no? Por ejemplo, el gobierno está centrado en la mejora de la calidad de la educación, así que insto a la oposición a votar los presupuestos a favor. Esta es una frase real, ¿eh? Cogida de debate. Como vemos, partimos de una premisa que se está discutiendo que es la mejora de la enseñanza, pero este político acaba de colocar un arenque rojo. Y es, ¿qué es lo que quiere él? Que se aprueben los presupuestos. ¿Vale? Entonces, te está poniendo el arenque rojo, tú vas persiguiendo la mejora de la calidad de la educación, pero te está diciendo, vota los presupuestos a favor. En realidad puede que ambas cosas no estén relacionadas. De hecho, el arenque rojo está colgado de un anzuelo y la sardina va a su rollo. Pero al ponerte las dos frases juntas, te da la sensación de que una está relacionada con la otra. Y entonces tú estás llevando el debate hacia la aprobación de los presupuestos, que a lo mejor está un poco relacionada con la mejora o no, pero ese no es el objetivo del debate. Esto, insisto, muchas veces estas afirmaciones vinculadas se utilizan, no solo, insisto, especialmente en política, también se utilizan en economía muchísimo, ¿no? Es decir, bueno, pues cuando tú quieres, pues vincular un crecimiento económico a una variable que no tiene nada que ver, ¿no? Por ejemplo, pues el crecimiento económico en la región tal se debe al nuevo gobierno. Bueno, pues a ver, a lo mejor también se debe a que los habitantes de ese territorio han trabajado más, a que ha habido una mejora buena. El gobierno puede tener una parte porque ha hecho una buena política, pero no es el 100%, ¿no? Pues, insisto, esta técnica la utilizamos muchísimo y se llama el arenque rojo. Dos cosas unidas que por el hecho de estar unidas creemos que tienen relación. Pues ha sido instructivo a la par que inquietante este repaso. Inquietante por la cotidianidad, porque me he dado cuenta que todas estas cosas nos las encontramos todos los días y picamos, ¿eh? Picamos como pardillos. Claro, exactamente. Y además generan o requieren un ejercicio de discernimiento importante, es decir, cuando sobre todo, bueno, pues estás presenciando un debate donde realmente, bueno, pues están planteando cosas que te afectan de manera directa. Muchas veces son en reuniones de trabajo, ¿no? Donde, bueno, pues
Realmente pues se quiere tomar una decisión en lo que respecta, por ejemplo, a los salarios de los trabajadores, o en lo que respecta a las condiciones de trabajo, o en lo que respecta a una futura fusión con otra empresa, y esto se utiliza constantemente. O sea, desde el relato, el falso relato concatenado, el argumento circular, la generalización. Lo que intentas es un poco llevarte a tu terreno a las personas que tienen que estar de acuerdo. También puedo decir que normalmente, y eso incluso pues lo podríamos tratar en otra economía extraña, es la gestión de las reuniones, ¿no? Donde se toman decisiones, ¿no? Uy, ese es un tema interesantísimo. De hecho, vamos, yo que he tenido la ocasión de participar en muchas y variadas, las reuniones son algo como para que llegue un antropólogo, se coja un cubo bien grande de palomitas y se lo pase bomba, porque allí está la humanidad descrita prácticamente. Sí, sin duda. Además, bueno, pues hay gente que en las reuniones, pues no sé, a lo mejor tiene pues poca comunicación en su casa, con su familia y tal, entonces en las reuniones le encanta contar, en fin, pues no solamente su vida, sino sus frustraciones, Pero hay técnicas para gestionar esas reuniones. Yo, bueno, pues ya me has dado una idea, quizá para un próximo Días Extraños, ver cómo se pueden gestionar estas reuniones bien, en tiempo, en objetivos, y podemos también evitar estas falacias dentro de las reuniones, ¿vale? Llevándolo todo, bueno, pues un poquito ordenado. Pues Daniel Arias Aranda, como siempre, muchísimas gracias por venir a compartir tu conocimiento aquí a Días Extraños. Y oye, que sí, que eso de las reuniones me interesa mucho. Pues nada, empiezo a prepararlo y el próximo Economía Extraña, si no es el próximo, el siguiente, vamos a por las reuniones. Tendremos tú y yo una reunión antes. Genial. Oye, pues un abrazo muy grande. Igualmente un abrazo muy grande para ti y para todos los oyentes de Días Extraños.